yo lo veo más como una mirada que puede aplicarse a distintos ámbitos de distintas ciencias. Es una perspectiva de la cual se mira. Una mirada acerca del hombre, y una mirada humanista del hombre. Y que de alguna manera impregna. O sea, yo la puedo ver tranquilamente asociada con otro tipo. Por ejemplo, yo soy psicóloga. Podría, digamos, sobreponerse a una personalidad, a una persona que tenga una orientación incluso bastante psicoanalítica, o sea, y pueda trabajar. Es una manera de mirar a la persona en los vínculos, en la relación. O sea, me enriquece esa posibilidad, ¿no? Esa perspectiva. Una mirada humanista, humanizadora. ¿Algo más? Creo también que es una manera de vincularse. Yo soy consultora psicológica. De alguna manera a Víctor Frank lo empecé a leer en la carrera, aunque mi carrera no tiene mucho aporte de lo que sé en la logoterapia, sino más bien de Roger. Me gustó mucho. Adhiero al pensamiento de la voluntad de sentido, de vivir por valores, de encontrar un significado en el sufrimiento, ¿no es cierto? Y bueno, lo veo que en realidad que lo puedo apropiar para mi vida y que lo puedo compartir con otros y que las personas se sienten identificadas con eso, aunque uno para tratar al ser humano puede utilizar un montón de otros recursos corporales, imaginarios, que por ahí tienen que ver con mi profesión, pero yo la verdad que me sentí como que adhiero más a esto. Y como que, no sé, siento en mi persona como que es algo como que me completa. Lo siento como desde ese lugar, ¿no? Cuando leo, es como si conociera quién escribe. Me trae como una paz interna. Y yo creo que lo trato de transmitir desde esa manera, ¿no? Pero adhiero sobre todo a eso, a buscar un significado en la vida. Quizás por eso creo que me acerqué, ¿no? A la logoterapia. Bárbaro. O sea que es una idea integradora, una concepción del ser humano, también podemos hacer una concepción del mundo, ¿no? De la vida, que complementa, que completa y que nos permite conectarnos con valores, orientándonos a la búsqueda del sentido. Bárbaro. No me extiendo más entonces acerca de lo que es. Pero sí vamos a reflexionar estas ideas que uno cuando conversa con otras personas que no están en el ámbito de la logoterapia, pero sí en el ámbito de la psicología, o incluso en otros ámbitos como la educación, lo laboral, ¿qué es la logoterapia? Ah, ese libro de Víctor Frank, El hombre busca el sentido, yo lo leí, sí, hace mucho, qué buen libro. Todo este tipo de comentarios, ¿no? Y mucha gente se da eso, es autoayuda. Sobre todo, yo recuerdo, al menos en mis vivencias personales, en la década del 90, el auge de Jorge Bucay, después Pablo Coelho y un montón de libros de autoayuda. La logoterapia es autoayuda, o sea, mucha gente tenía esta vivencia de la lectura del hombre en busca de sentido. A mí me ayudó a pensar que mi vida no era tan catastrófica como yo la sentía. Entonces, bueno, la verdad que hay cosas peores, ¿no? Presento los tres no y después los desarrollo. El otro es esta idea del sufrimiento, ¿no? Como que para llegar a la logoterapia o para encontrar sentido de la vida hay que ser una víctima de catástrofes, si no es imposible rescatar algo. O sea, hay que ir al propio campo de concentración para experimentar realmente lo que es la logoterapia. Incluso muchas personas dicen que Frank creó la logoterapia en los campos de concentración, lo cual es un error, ¿no es cierto? A lo mejor lo que sí pudo es confirmar lo que él venía trabajando o vivenciar los conceptos que venía desarrollando desde su juventud. Pero muchas veces se asocia a esto de que hay que sufrir y sufrir bien. O sea, para sufrir hay que sufrir con todo. Y entonces si no, no vale. Y parecería en muchas personas, incluso dentro de la gente que hace logoterapia, que hacen apología del sufrimiento, ¿no? O sea, mientras más sufren, bien, bravo. O sea, este es un testimonio vivo de la logoterapia. No comparto esa opinión y yo después les voy a apuntar cuál es el fundamento. Y la tercera, muy asociada, sobre todo en nuestro medio, en Rosario está muy ligada a la religión. La logoterapia no es una religión, ni tampoco es una teoría a medida de una religión, ¿no? Esto creo que proviene un poco de cómo se impregnó dentro de la Iglesia Católica el pensamiento de Frank.
aquella entrevista que tuvo con Pablo VI, donde Pablo VI dice la terapia específica o la mejor psicoterapia para los católicos es la logoterapia. Perfecto, pero no es para los católicos, o sea, no es ni para los judíos ni para los creyentes. Y esta idea de religiosidad también la veo muy pegada. Incluso, bueno, parecería que las únicas universidades que se habla de logoterapia es en las universidades católicas, ¿no? Bien, vamos a despejar también esas dudas. ¿Alguna vez pensaron estas cosas? ¿Se les ocurrió pensarlo como autoayuda? O yo recuerdo cuando hicimos el congreso en el 2006 en Rosario, siempre cuento esta anécdota que me provocó una herida narcisista. Mi hermano es productor de espectáculos y bueno, fue quien me ayudó con la organización del congreso, y su socio está casado con una psicóloga. Y bueno, ya sobre la cercanía de la fecha, mi hermano le pregunta a la esposa del socio si vas a ir al congreso. No, le dice, pero si es de psicología, vos sos psicóloga. A mí me gusta la música, pero no escucho cumbia, le dijo. Wow. Muy despectiva. Personalmente no me gusta la cumbia, no tengo nada contra los que les gusta la cumbia, pero no es cumbia la logoterapia, es decir, despectivamente como una música barata. Yo lo entendí así, me dio mucha bronca, pero realmente me hizo reflexionar qué hay de esto en el mundo científico, qué hay de esto dentro de los propios psicólogos que hacemos. Es que el que no sabe es como el que no ve. La interpretación basada en el desconocimiento nunca puede ser auténtica. De acuerdo, pero también me asumo la responsabilidad desde adentro de ver, bueno, qué estamos transmitiendo, qué parte de esto tiene que ver con nosotros, ¿no es cierto? Cómo estoy implicada yo, personalmente como profesional, en esta concepción. Y entonces, desde ahí, ¿cómo puedo lanzar otra mirada? Bueno, hay muchos trabajos que se están realizando en distintos lugares. Yo creo que el centro también trabaja en pos de esto, ¿no? En realidad, un poco de verdad decía que hay alguna logoterapia que es cumbia, con algún psicoanálisis. Por eso les destacaba que lo importante son las personas y la seriedad con que se hace. Y no asegura nada el nombre de logoterapia. Hay también... Es un término autoayuda, también es un término que habría que repensarlo y reflexionarlo. Porque hay mucha cosa, justamente eso que a vos te pasó, que generalmente se aplica a marcos teóricos que son muy serios, como es la logoterapia, y que sin embargo permiten un primer abordaje por persona sin necesidad de contar con otro, o sea, inmediatamente. Y les permiten acercarse, les permiten consolarlos, y a mí me parece que son absolutamente válidos, porque entonces con ese tiene que ser bien complicado tipo Lacan, para que nadie lo entienda y para que necesita estar 20 años al lado de una persona, dependiendo. Todo lo que significa un acceso amable a la persona se considera autoayuda, ¿viste? Y en realidad no es así. O por lo menos si es autoayuda no hay que desprestigiarla, ¿viste? Es como la cumbia, no hay que desprestigiarla. Que al no tener en cuenta, claro, el inconsciente de Freud es superficial, pero está la profundidad del inconsciente espiritual, que es más profundo todavía, ¿no es cierto? Y que el inconsciente también se tiene en cuenta, pero me parece que tiene que ver desde el desconocimiento. Claro. Sí, el prejuicio profesional, la cosa de elite. Claro. Sí, eso totalmente. Sí, pone loca eso, ¿no? A mí en su momento también, después de la repercusión del congreso en Rosario, la verdad que fue un lindo congreso, y después se continuó el trabajo, nosotros a partir de allí abrimos el centro, y uno encuentra, digamos, otro terreno donde empezar a trabajar. Pero también me hizo reflexionar en esto, bueno, cómo transmitir una idea más completa, precisa y válida de la logoterapia. Empezamos por lo de autoayuda. Esta es una definición de diccionario. Es el proceso de mejoramiento personal mediante el cual las personas intentan reconocer sus potencialidades a fin de usarlas para satisfacer sus necesidades y alcanzar una forma de vivir satisfactoria y significativa. Perfecto, es buenísimo. Nadie está criticando esto. Pero lo que yo digo es reducir la logoterapia a esto es parcializarla o identificarla únicamente con este aspecto. Entonces, digamos, a partir de acá, y es cierto lo que vos mencionabas, que hay muchas personas que se acercan a la logoterapia para formarse, para aprender. Yo tenía incluso consultas a nivel de consultorio particular de gente que iba a hacer su terapia para aprender logoterapia, o sea, tipo un análisis didáctico freudiano, y lo aplicaban después a las empresas, ¿no? O sea, me parece
muy interesante que sea abierto al público en general, pero que tiene en ese sentido cierto efecto. Y ahí relacioné esto de los libros de autoayuda y El hombre en busca de sentido con el efecto que provoca en muchas personas. Frank hablaba de literapia o terapia literaria. O sea, hay artículos que mencionan esta idea, esta palabra inventada por Frank, para decir justamente esto, el efecto que tenía la lectura de sus libros en personas que luego, bueno, les llegaban correspondencias de todas partes del mundo, ¿no? Tenemos el testimonio de Pareja Herrera, que es quien sistematizó con el libro Comunicación y Resistencia todas las comunicaciones con Víctor Frank, que empezó a partir de la lectura del hombre en busca de sentido y de su carta siendo una persona muy joven, ¿no? Y como él, muchísimas personas. Entonces creo que tiene un efecto terapéutico que es duradero. Quizás la autoayuda puede ser para un momento o puede ser incluso algo entretenido, pero el efecto terapéutico implica muchas otras cosas que simplemente descubrir una potencialidad y desplegarla. Creo que implica asumir responsabilidades, tomar decisiones, y esto me parece más profundo. Pero entonces, a partir de esta primera idea de Frank, la literapia o terapia literaria o biblioterapia, así lo llama García Pintos en un libro que escribió que se denomina La logoterapia en cuentos, y habla de lo que es la biblioterapia, que es lo mismo, ¿cierto? La reflexión personal a partir de la lectura de textos o de cuentos o incluso de canciones. En los cursos, talleres, muchas personas utilizan como recurso, digamos, disparador de alguna reflexión un cuento, una poesía, una canción. Bueno, es un recurso que también se puede utilizar a nivel personal, en el trabajo grupal o bueno, a nivel individual, ¿no? Alejandro de Barbieri en Montevideo tiene grupos que denomina cuentos que curan y hace un trabajo de una especie de taller donde a partir de la lectura de un cuento se reflexionan aspectos personales. Nosotros en Rosario, por esas especies de coincidencias, hacemos algo similar, pero lo llamamos la lectura y su efecto terapéutico. Digo coincidencias porque más allá del conocimiento del libro de biblioterapia de Claudio García Pintos y de otras experiencias, una vez después del congreso, se ve que quedó en algún lugar registrado mi número de teléfono particular y una señora me llamó para decir que quería hacer algo, pero que no quería hacer terapia. Era una señora de 70 años y ella no quería un psicólogo, pero quería hacer algo con las cosas que dice Víctor Frank. Y yo digo, ¿qué podrá ser que quiere, o qué le puedo ofrecer a esta persona? Y digo, déjeme su número de teléfono, yo voy a pensar que podemos armar y la llamo. Entonces, ¿le interesaría algo grupal? Sí, bueno. Entonces hicimos un grupo experimental, que lo llamamos así. En principio lo llamamos biblioterapia, pero la gente llamaba por teléfono y decía, ¿es algo de la religión, de la Biblia? Y dijimos, no es un nombre muy claro. Y es un nombre más largo, por eso tampoco nos decidíamos a decir la lectura y su efecto terapéutico, pero me parece que es a mí el que más me gusta, porque cuentos que curan, que después empezamos a leer y buscar. Otra de las coincidencias fue que una psicóloga que había hecho un curso vino con las lecturas de Alejandro de Barbieri y dice, yo quiero hacer esto con vos. Yo, pero lo estamos haciendo, pero se llama distinto. Bueno, entonces empezamos a trabajarlo y lo fuimos perfeccionando. El primer grupo experimental fue en el año 2007, al año siguiente del Congreso, y fue integrado por voluntarios, entre ellos estaba mi abuela, y trabajábamos a partir de ejes en 4 encuentros, ¿no? Eso lo presenté en un congreso, creo que en el 2007, ahí en la Universidad del Congreso del Museo, o en 2008 sí. Fue. Bueno, en uno de los congresos lo presenté, esa experiencia, y trabajamos en 4 encuentros distintos ejes, a partir de lecturas de cuentos. Trabajamos primero qué es importante para nosotros en la vida, ¿no? Después era qué cosas nos han hecho sufrir. Después vimos que era demasiado denso y dijimos qué cosas nos han hecho divertir en la vida. Trabajamos la idea del humor en Frank. Y por último, bueno, todo lo que fue surgiendo, hicimos una conclusión. La verdad que ese grupo fue el
primero y el que siempre recordamos por lo rico de esa experiencia. Si a ustedes les parece, podemos hacer una experiencia de lectura terapéutica. Yo traje un cuento para ellos, si tienen ganas de vivenciar, y no les sigo contando. Lo hemos cambiado de ese eje inicial que era programado los 4 encuentros, y ahora lo que hacemos es seleccionar un cuento que tenga relación con algunos conceptos de la logoterapia y después les sigo contando. Los cuentos con los que trabajamos pueden ser cuentos conocidos de escritores famosos o cuentos inéditos. En este caso es de una maestra que salió publicado en una revista de difusión del Ministerio, El Monitor, no sé si... ¿Me ayudas? Tenés un ratito. Dale.